Continuando con la clase 12, de igual manera nos toca ver el texto correspondiente a los autores Christian E. Leriche y Froilán Martínez, en el cual nos muestran un panorama general del presupuesto público en México en el año 2000. Este artículo revisa el comportamiento de la economía nacional en la década de los años 90 y refleja y cómo se ve reflejado esto en el presupuesto público federal del año 2000, ya que ellos mencionan que en ese momento se fueron muy cautelosos ya que estaban ante próximas elecciones. Para ello, primero considero pertinente definir qué es el presupuesto público, que es el documento financiero que refleja el plan de acción de un gobierno en una periodicidad anual, el cual debe contener prioridades y recursos que los gobiernos destinan para hacer frente a las demandas de la población en materia de generación de empleos, distribución del ingreso y servicios de seguridad social, entre otros. Antes de comenzar, quiero señalar que la importancia que debe de haber entre la interrelación entre el desempeño económico y la presupuestación que hacen los países se debe de hacer en base a las reformas presupuestales, ya que esas reformas que hayan logrado les permiten mantener un equilibrio en sus finanzas públicas y así abordar de manera sostenible cada vez las demandas más crecientes de la sociedad. Los autores hacen un estudio de cómo en la administración de Salinas de Gortari se dio una acelerada apertura de los mercados de bienes junto con los flujos financieros, pero esto trajo consigo riesgos desproporcionados, tanto de los que se hacían la política económica en ese entonces como de los inversionistas privados, ya que no adecuaron modificaciones de carácter institucional, es decir, basados en leyes que permitieran adecuar lo económico con lo político y lo social. Por eso todas estas acciones derivaron en la crisis económica de diciembre de 1994 y lo que provocó una recesión en el siguiente año, en 1995. Ya que desde el sexenio de Salinas de Gortari, del 88 al 94, hizo énfasis en su política económica, en su política fiscal y en la regulación del sistema financiero. Desde su primer año de gobierno, él propuso a la nación 3 acuerdos nacionales: la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Estos acuerdos se estructuraron en el Plan Nacional de Desarrollo y en síntesis pues era cómo se iba a organizar el Estado y la sociedad para llegar a una modernización. Dentro de la política fiscal construyó una economía más abierta hacia la iniciativa privada y a la intervención no estatal. Continuó gran parte de la venta de empresas del Estado a fin de recaudar mayores ingresos, tales como empresas como Teléfonos de México, Cananea, Canales 7 y 13 y bancos. Igual incluyó ser menos propietario en lo económico y más eficiente en lo público, en lo social. Vendió empresas ineficientes, creó dentro de esta política condiciones para la inversión privada, tratando de mejorar la economía del país, transformar desde arriba la identidad política del partido del Estado, que en ese entonces, pues como todos sabemos, era el PRI. Defendía la integración comercial con los Estados Unidos, proponía crear una economía abierta y vinculada al libre mercado, impulsar la inversión privada y la tecnología avanzada,
y terminar con la intervención del Estado en la economía. Y también eliminar el déficit fiscal que cobraba impuestos. Se produjo un crecimiento del PIB de apenas 3.9% y la inflación se bajó en 1974 a 7.1 y a 15.9 en promedio anual. Redució las tasas de ICR, se desgravó el impuesto sobre la renta a personas físicas para que el sistema tributario fuera más equitativo, y así fue realizando una serie de reformas, tanto en política monetaria como reformas en política fiscal, pero todas estas medidas que adoptaron enfrentaron problemas de liquidez y de solvencia con repercusiones, y ante ello se tomaron las medidas siguientes, que fueron el suministro de liquidez en moneda extranjera a bancos comerciales para impedir presiones adicionales sobre el tipo de cambio, un acuerdo de apoyo para deudores de la banca, la compra de cartera con problemas con el fin de fortalecer el capital bancario, la activación de un programa de capitalización temporal para los bancos y una serie de reformas legales para facilitar una recapitalización efectiva de la banca, y con ese fin se reforzaron sus reglas y se permitió una mayor participación de las inversiones extranjeras en la banca mexicana y la intervención de varias instituciones de crédito. Los autores muestran cómo desde 1954 hasta 1999 existían debilidades estructurales que no podían haber sido resueltas desde 18 años antes. En esta diapositiva se muestra el contexto económico internacional desde 1954 a 1973, donde la deuda de México se canalizaba por organismos financieros multinacionales. De 1976 a 1979, México aprovechó la existencia de tasas de interés reales negativas de los mercados financieros internacionales para endeudarse y, con el auge del petróleo, ser exportador de este producto. En 1979, una vez que se habían secado los mercados financieros internacionales y con el cambio de política monetaria de los Estados Unidos a finales de este año y su endurecimiento con la administración en los 80 de Reagan, cayeron los precios del petróleo y México entró en moratoria y tuvo que reaccionar ante ese contexto. Posteriormente, en 1995, se le conoció, después de esta crisis que ya les mencioné, a México como el primer país con crisis financiera global. Como les he expresado, México se sobregiró a raíz de las privatizaciones y el mantenimiento de cierta austeridad, y uno de los costos principales de este proceso fue la posposición de una reforma tributaria, y con ello se mantenía la dependencia en los ingresos petroleros. Así, durante este sexenio de Salinas, la política monetaria en general se mantuvo restrictiva y se elevaron las tasas de interés. Mientras la política fiscal encontraba recursos para sanear las finanzas públicas. Estas reformas salinistas, que involucraron la competencia internacional de bienes y servicios, no permitió atender con pertinencia algunas debilidades importantes que poco a poco se fueron acentuando y agudizando. En el ámbito de la economía internacional, los autores nos mencionan que se tienen tres mercados principales, y que es a través de ellos en los cuales se incide el modo fundamental de la economía nacional, el cual es el financiero, que contiene las tasas de interés reales,
la disponibilidad de recursos y la dinámica de los mercados bursátiles. El petrolero, que es el precio del petróleo y su impacto que tiene en el presupuesto del país. Y el tercero es el saldo comercial de la balanza de pagos, donde el mercado estaba estrechamente vinculado en ese entonces al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Como ya lo mencioné, desde la administración de Salinas, pues las acciones no fueron implementadas en materia fiscal, no fueron las mejores y hubo limitaciones financieras, ya que desde 1982 se tenía el lema de menos Estado, más mercado. Y en 1970, con la privatización del sistema bancario comercial, que se compró de manera cara a particulares con criterios de recuperación rápida, que no tenían ninguna experiencia en el ramo y sin una tradición anterior, por lo que todas estas instituciones llevaron a una quiebra y una crisis bancaria. Y la secuela de esta quiebra y crisis bancaria se reflejó en el crecimiento desproporcionado y sin criterio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, que se creó en 1990 con el objetivo de tener un colchón de dinero en caso de que hubiera una crisis económica. Y en diciembre de 1994, cuando se ve envuelto el país en una crisis financiera económica internacional y sacudió la fragilidad del país y causó fugas de capitales, una devaluación del peso e hizo caer la economía mexicana hasta en un 6.2%, como no había sucedido desde 1932. La situación fue tan crítica que el entonces presidente, ya era Ernesto Zedillo, optó por rescatar a un grupo de empresarios y banqueros selectos con estos recursos públicos que se habían depositado en el FOBAPROA, dejando a un lado a la mayoría de los mexicanos, pero este a su vez salió de su sexenio sin cumplir su palabra, ya que afirmaba que el rescate bancario costaría 180,000 millones de pesos, de los cuales se fueron incrementando con el paso del tiempo y con los intereses se acumulaba ya una cantidad en billones, ya que se habían rescatado a demasiadas empresas. También en la lectura nos habla de la creación del IPAB, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que es más conocido como ser el heredero del infortunado FOBAPROA, ya que este antiguo fondo bancario acabó recibiendo toda la carga de este rescate comercial aplicado por el gobierno de Ernesto Zedillo, y que en que en su administración lo reconocería como que este rescate bancario se transformaría en deuda pública. Es por ello que sus principales objetivos del IPAB es establecer un sistema de protección al ahorro bancario, que se concluyan los procesos de saneamiento con las instituciones bancarias y administrar y vender los bienes que quedaron a su cargo por la intervención que el gobierno hizo de los bancos y obtener por ellos el mayor valor posible. En el FOBAPRO había alrededor de 1.325 medianos y grandes deudores con créditos que rebasaban los 20 millones de pesos. Aquí podemos ver algunas empresas que eran deudoras y las cuales fueron rescatadas. Más de 600 créditos fueron otorgados a empresarios, figuras de poder y banqueros, las cuales representaban un 55% de la deuda total que cubriría el fondo, por lo que se tradujo en una creación de fortunas rápidas para todas estas empresas. Los autores mencionaban que debía de
realizarse una serie de cambios estructurales desde el año 2000, pero no se vieron reflejados ni una reforma tributaria ni una fortaleza al marco jurídico del sistema financiero. Fue sino hasta estos años, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el 2006, donde se estableció la regla del presupuesto equilibrado y así una fórmula para el cálculo de los precios del petróleo. Institucionalizó los fondos de estabilización, principalmente para los ingresos excedentes resultantes de venta del petróleo, y modificó el proceso de aprobación del presupuesto del Congreso. La reforma fiscal fue un ambicioso paquete de modificaciones que introdujo la reforma fiscal y alteró el marco fiscal entre los estados y el gobierno federal. Esta ley también estableció la referencia para la gestión y la programación del presupuesto con base en el desempeño. Otra reforma estructural de gran calado fue la nueva ley del ISSSTE en 2007, donde reformó el sistema de pensiones del sector público y que tiene como objetivo crear un sistema de pensiones que sea más sostenible a largo plazo. Y por último, otro cambio estructural fue en la Ley de Contabilidad Gubernamental en el 2008, que se hizo con el propósito de establecer la contabilidad y la armonización de todas las normas contables y presupuestarias en todos los órganos y niveles de gobierno. Actualizando un poco los datos, el actual presidente plantea que se hagan una serie de reformas en diversos aspectos para el 2022, cosa que esto ya es un trabajo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que los impactos de la recaudación sean mínimos. Él plantea una reforma donde se administre tributariamente, que se tengan objetivos claros, que haya una mayor coordinación fiscal y que se tome una decisión sobre qué hacer con las pensiones derivado de la reforma del 2007 que ya les mencioné, para que haya un crecimiento más sostenible en las finanzas públicas, ya que estas pensiones requieren de muchísimo dinero para poder otorgarlas a los trabajadores, lo que muchas veces ocasiona un detrimento en las finanzas públicas del país. Los autores mencionan que es importante que haya una partida grande en cuanto es el gasto social en el país, pero según datos de la OCDE, México es uno de los países más bajos, ya que no destina suficientes recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué conocemos como gasto social? Es aquella partida del presupuesto que el Estado destina a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Estas necesidades básicas son imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva, de acuerdo a lo apegado a la Constitución. Los autores mencionan que el presupuesto de egresos desde el 2000 representa un elevado costo a la democracia, ya que tan solo en los ramos autónomos el gasto de la Administración Pública Federal es muy grande. Y como lo vemos en el presupuesto actual de egresos, también sigue siendo cantidades muy grandes, pero sin poner énfasis, como lo mencionan los autores, en el gasto social, ya que este es uno de los más significativos y el hecho de que se invierta más en esto va a generar mejores condiciones en la población y por lo tanto en la economía del país, ya que en la actualidad tenemos un presupuesto aprobado de 6.107.732.4 millones de pesos, es decir, se ha ido incrementando respecto del año anterior con un 0.8% más que en el 2019. En
diapositiva podemos darnos cuenta de cómo ha sido la deuda derivada del FOBAPROA que México carga desde 1990, la cual mantiene un saldo constante en las últimas décadas y las cifras están en billones de pesos. Para el 2019 todavía había un saldo pendiente de 10.846.881 pesos por pagar, lo que demuestra que aún nos quedan muchísimos años por seguir pagando por esta deuda, lo que es un reto para el país y, como lo mencionan los autores, un reto para el gobierno, ya que deben de generarse políticas en materia comercial que permitan obtener desarrollo favorable, seguirse impulsando reformas fiscales y tributarias de manera particular, que se concrete un sistema financiero y que más que nada en el modelo de crecimiento económico se incluya mucho a lo social, ya que México tiene un rezago muy fuerte en este orden.